Bienvenidos, estimados hermanos, a un nuevo tema espiritual que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en esta oportunidad. La consecuencia, los frutos de la obediencia es el amor de Dios, la bendición de Dios. Pero también la maldición llega cuando no somos obedientes a nuestro Dios. Eso vamos a escucharlo a continuación, leyendo el libro del Éxodo en el capítulo 32, en los versículos del 7 al 14. Todo esto es a continuación de la rebeldía en la que cayó el pueblo de Israel, después que Dios, imagínense, después que Dios los saca de la esclavitud de Egipto, después que Dios se deleita, disfruta con ellos la libertad de la esclavitud, ellos vienen y como agradecimiento, a causa del desconocimiento de Dios, a causa de no ser obedientes, de no respetar ni a Dios ni a Moisés, caen en la idolatría. Este tema es tan precioso, tan amplio, que le pudiéramos poner también otro nombre llamado consecuencias de la idolatría, la maldición. Usted tome el que más le guste, pero que el contenido que vamos a relatar en este momento es lo más importante. Leemos su palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dijo el Señor a Moisés: anda, baja pronto, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal. Se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Y le han dicho: este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, diciéndole: ¿por qué has de encenderte tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios: los sacó de las con malas intenciones, para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué pasaje bíblico, estimados hermanos, el que hoy nos regala esta sagrada escritura. ¿Por dónde tomar este tema? Pues ni encuentro, ni yo mismo encuentro. Pero lo que sí sé que vamos a compartir algo de todo eso con ustedes, para nuestro bien, para nuestra espiritualidad y para nuestro conocimiento, porque de todo eso queremos compartir con ustedes. Primer punto: Dios se encolerizó con el pueblo de Israel. Y cómo no, imagínense, lo sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Cuántos egipcios murieron para recobrar, para rescatar a Israel?
infinidad de egipcios. Y después estos le vienen a pagar a Dios mal. Como el tema que hace algunos días transmitimos, ¿verdad? A un bien se paga con un mal. Y eso es lo que sucede muchas veces. Y en ese momento sucedió eso. El bien que Dios había hecho, ellos le pagaron o le recompensaron con un mal. ¿Cómo le estás pagando tú? ¿Cómo le estoy pagando yo? ¿Cómo le estamos pagando a Dios todo lo bueno que Él ha hecho en nosotros? ¿Le estamos sirviendo de corazón sincero? ¿Estamos caminando en este camino de lágrimas, pero la perseverancia? Porque muchos caminan llorando, muchos caminan en una desgracia, una frustración, en una vida totalmente de desamor, donde no está Dios. Y donde hay ausencia de Dios, todo es maldad, todo es crimen, todo es falsedad, todo es mentira. Y por lo tanto, lágrimas, rechinar de dientes, quejas, lamentos, inconformidad. Pues aparentemente este pueblo, de contentos que estaban de que Dios los había sacado de Egipto, querían ver a su Dios. ¿Cuál es el Dios que nos sacó de aquella gran esclavitud, donde estuvimos 40 años, 400 años, infinidad de años esclavos? Pero imagínense estos hombres, hasta dónde los lleva la imaginación por desconocimiento de Dios, por no conocer a Dios. Imaginarse a Dios como un becerro, como un chivo, como un macho cabrío, un ternerito, una oveja. Pues eso fue lo que hicieron. Y después de todo eso, adorarle como a Dios. Eso fue lo que rebalsó el vaso, como decimos, ¿verdad? Porque ¿qué le dice el Señor a Moisés? Y esto vale la aclaración. Esto sucedió mientras Moisés subía al monte, a la montaña, a hablar con Dios. El pueblo se impacientó, el pueblo se desesperó. Y en su alegría, de su interior, de su felicidad, es que nosotros lo que queremos es adorar a ese Dios que nos sacó de Egipto. Rendirle culto, rendirle honores, rendirle adoración, exaltación, glorificación. Y ahí fue cuando Dios se cansa de ellos. Porque tu pueblo, le dice Dios, mire, como ya con una frase un poco disgustado, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. Curioso, ¿verdad? Porque no le dice, mi pueblo que sacaste, el pueblo que te envié a sacar. Lo que le dice tu pueblo. Fíjense, hermano, qué palabra más curiosa. Porque esa palabra tú y no el mío quiere decir la separación, el por qué queda evidenciado que físicamente, materialmente, humanamente, el ser humano, cuando no tiene a Dios en su corazón, hace cualquier cosa para sentirse bien, para sentirse feliz. Y en la perseverancia van a haber veces, van a haber momentos que tenemos que tragarnos cosas que quizás no estamos de acuerdo, que las oímos pero que no las compartimos, que no estamos de acuerdo. Y sin embargo tenemos que aprender a obedecer, a respetar a los superiores. Moisés se asombra y le dice, Señor, tu pueblo, es tu pueblo, perdónalo. Lo vas a destruir después que lo sacaste de la esclavitud para que digan, Dios sacó a su pueblo de Israel de aquella esclavitud. Y la gente va a decir, mire, lo sacó para hacerlos que murieran. Y Dios le dice, no tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Hermanos, no nos desviemos del camino de Dios.
No te desvíes, estimado hermano, del camino verdadero que Dios nos ha trazado, nos ha regalado a cada uno de nosotros. Mire, cuántas personas se lamentan ahora que le dieron la espalda a Dios. Le dieron la espalda a la perseverancia, a la iglesia, pudiéramos decir, a la comunidad. Y no les fue bien. Hay personas que se han ido de la iglesia, de la perseverancia, y no les ha ido bien, están más peor todavía. Más enfermos de los que estaban en la iglesia. Más arruinados, más desgraciados, pudiéramos decir, porque viven una vida de zozobra, una vida arrinconados, aislados, porque abandonaron la comunidad. Recuerda cuando Jesús resucita y se le aparece a los apóstoles, en primer momento, cuando llega, había uno de los mejores discípulos que no estaba, Tomás. Vea, cuando nosotros nos desviamos por días, por momentos, por meses, por años de la iglesia, de la comunidad, de la perseverancia, perdemos la sintonía, perdemos la concordancia, la continuidad, nos desubicamos. Y eso es lo que pasó. Esta gente se desvió del camino, se desvió de pensamiento y se hicieron un becerro de metal. Esa es la idolatría. Muchos hermanos separados, hablar de este tema, que sería otro tema aparte, nos critican a los católicos porque dicen, miren, idolatría porque es un becerro de metal. Habría que preguntarnos y respondernos nosotros mismos por qué es pecado y por qué no era pecado. Te pregunto, si fuera pecado realmente para nosotros los católicos tener imágenes que las adoráramos o que incitáramos, invitáramos al pueblo a que le adoren, le rindan culto, pero esta no es una imagen de Jesús, no es una imagen de un ángel, no es una imagen de uno de los grandes santos que murió luchando, perseverando, dando testimonio vivo de Cristo resucitado. Porque los apóstoles, porque los santos, porque los beatos, porque todos estos personajes que murieron dejando un legado, dando testimonio de cristianos auténticos. No invitamos al pueblo a que adore ninguna imagen, no. Simplemente las imágenes las tenemos en los templos, en las comunidades, como algo que representa, algo que me hace que mi mente, que mi corazón se transporte a aquel tiempo, de la forma como vivió el evangelio, de la forma como practicó las virtudes. Imaginémonos ahorita. Yo tengo una camiseta ahorita que no es muy formal quizás para predicar. Aunque no tiene muchos muñecos, dibujos así que nos desubiquen, que nos desordenen, que digan ustedes, mire, es relajo ese hermano predicador. No es de rayas, pero tampoco es de manga larga o de manga, pero de botones, formal. Imaginémonos que no tuviera este crucifijo acá, ni esta cruz o este crucifijo acá, ni el logotipo que tengo por ahí, el logo, ¿verdad?, de la crucita, juntamente con la Virgen María de Guadalupe. Cualquiera podría pensar que está predicando un pastor protestante, que está predicando una persona de otra religión, menos se imaginaría que fuera un católico. Para eso el catolicismo se identifica de las demás sectas. Hay que ver qué hacen ellos, qué piensan ellos, qué dicen ellos. Pero yo como predicador católico, mi deber es decirte a ti que los ídolos que realmente Dios aborrece es aquella cosa, es aquel objeto, es aquel animal, es todo lo que nos
quiera separar del amor, del corazón de Dios. Yo fuera un idólatra si yo me esclavizara totalmente todo el santo día trabajando y yo no hiciera nada de lo espiritual, nada de lo moral, nada de lo religioso, nada de lo que la Sagrada Escritura me invita a hacer para ser testigo también de Cristo. ¿Cuántas personas es lo que ponen de pretexto? No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para ir a la iglesia. Ay, Dios, para mí el tiempo es oro. Media hora que yo pierda, son cientos de dólares los que pierdo. Eso es lo primero que piensa una persona. Ídolo y metal o billete, pero de valor, el dinero. Es que tengo que cuidarme. Y para cuidarme yo tengo que hacer como aquel hombre en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Lucas capítulo 12 me parece. Aquel hombre que dijo: alma mía, descansa, come, bebe y disfruta. Ya trabajaste mucho. Almacenaste arroz, almacenaste maíz, almacenaste trigo, almacenaste uva, ¿verdad? Del viñedo. Tengo vino. ¿Qué me falta? Descansa, alma mía. Y Dios lo bendijo, hermano, para que grandes cosechas que logró obtener. Pero no fue quien de pensar y decir: yo tengo de sobra, Dios me ha bendecido. ¿Con quién puedo compartir ahora lo que Dios me ha regalado? Ahí no pensó en el vecino si tenía que comer, en el otro vecino, en el otro lado, si tenía siquiera un poquito de maíz para mandar a hacer masa y para tortear. Ahí no piensa el hermano, ahí no piensa la hermana. Como aquellos hombres no pensaron en el respeto, en el amor, en la obediencia a Dios y en su palabra a través del del profeta Moisés, que era el que los dirigía, los guiaba y que Dios les hablaba a través de él. No. Se contentaron cuando vieron: miren, este es tu Dios, adórenlo. ¿Sí lo dice la Biblia? Ya van a ver cómo dice. Le han dicho: este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Aquel becerro lo sacó de Egipto. ¿Tú qué has leído? Éxodo 32. No fue el becerro. El becerro era de metal. Estaba ahí. Ni muerto podemos decir, porque era una imagen nada más. Es decir, no era un becerro de carne, de hueso, de materia. La materia era muerta porque era de metal. Sin embargo, le dijeron: este es tu Dios, adóralo, el que te sacó de Egipto. Estimados hermanos, el pueblo de hoy en día sigue siendo un pueblo de cabeza dura. No cabe duda, no cabe duda que es un pueblo de cabeza dura. Casi rima, ¿verdad? Pero que no lo hice con la intención de que rimara. Y el pueblo hoy, si usted se da cuenta, el pueblo piensa que entre más inteligente es, que el que más sabio es, mejor vive la vida. Y puede ser que sea bastante sabio o sabia, porque vive la vida mejor, pero lejos de Dios. Por lo tanto, no puede ser un disfrutar de la vida por ser una vida de pura bendición, de pura obediencia. Disfrutar, comer, beber, tener todo en la casa lo necesario. Pero ¿sabes qué? Anda con aquellos que me pueden asaltar. Anda en la ciudad y no anda en paz. Porque mira para un lado, mira para otro, mira para atrás. Siente que lo van a asaltar, siente que lo van a secuestrar, siente que le van a robar, siente que lo pueden matar por todo el dineral que tiene. En la noche ni duerme. Bueno, si tiene dinero, pues paga, ¿verdad? Seguridad. Y si no, con su mano
revólver, en la pistola, como usted quiere llamar, en el corvo, en el machete. No duerme. ¿Qué vida puede ser esa? Mientras que aquel hombre, aquella mujer que le sirve a Dios, se acuesta para descansar en paz. Y si no le debe a nadie, mejor duerme, más feliz duerme. Debámosle, pero a Dios. Porque a Dios todo le debemos, la vida. Le debemos nuestro ser, le debemos nuestra familia, le debemos lo más querido que tenemos, que es la familia, los hijos. Hermanos, es importante que nosotros nos cuestionemos realmente si tenemos ídolos que nos estén separando o alejando de Dios. Estamos en este tiempo de Cuaresma, cuando más tenemos que entrar en nuestro interior y decir, esa vida que yo he traído no ha sido una vida favorable para mí, ni física, ni emocional, ni sentimental, ni espiritualmente. Vuelve a Dios, volvamos a Dios. Y hoy vengo yo a hacer las veces de Moisés. Moisés fue, imagínense, Moisés era un hombre valorudo. Porque él fue a interpelar a Dios y le dice, lo cuestiona, ¿verdad? Intercediendo. Para aquellos hermanos que dicen que en la Biblia no existe la palabra intercesión. Claro que existe. ¿Y cómo sabemos que existe? Porque dice, trató de aplacar al Señor, diciéndole, ¿por qué te has de encender tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto? Tú lo sacaste, Señor, no fui yo. ¿Por qué me vienes a cuestionar a mí? Mira, el pueblo que tú sacaste. Hoy viene Moisés y le devuelve la pregunta y le vuelve a cuestionar también a él. Imagínense, humanamente yo pudiera decir ahora, Moisés de veramente tenía bien puestos el pantalón para enfrentarse ante Dios y reclamarle a Dios o recordarle su promesa que él había hecho. ¿Cómo yo puedo hacer eso, hermano? Si no soy digno, ¿verdad? Por mis pecados, por mis errores, por mis defectos, por mis debilidades como humano. Señor, ¿por qué te has de encender en tu cólera contra tu pueblo que tú sacaste? ¿Vas a dejar que digan los egipcios, los sacó con mala intención para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie? Apaga el ardor de tu ira. Calma, le quiso haber dicho, paciencia, Señor. Paciencia, mi Dios. Calmado, como decimos nosotros, ¿verdad? Todo padre de familia nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces tenemos que actuar? No como padres amorosos muchas veces. Aunque somos amorosos, tenemos que ser amorosos. Sí, pero cuando los hijos se rebelan, desobedecen demasiado, uno también como padre tiene que actuar. Porque Dios mismo nos ha dado esa autoridad que después nos va a reclamar si nosotros no pudimos criar, educar a nuestros hijos. Lo precioso aquí fue que cuando Moisés le recuerda a Dios, tú has hecho promesas ante tus hijos, Abraham, Isaac y Jacob. Generaciones tras generaciones en que tú has sido fiel a tus promesas y ahora no puedes venir a romper o cortar ese lazo umbilical. La comunión que tú has demostrado y has tenido generación tras generación, siglo tras siglo. Porque Abraham no es de la misma generación de Isaac, ni Jacob tampoco. Cada uno en su momento. Pero Dios había sido fiel a esas promesas de mantener su alianza, de mantener su palabra, de mantener su bendición siempre en favor de su pueblo. Estimados hermanos, hoy el Señor también nos pide a nosotros que nos dejemos reconciliar, que no nos encendamos en la ira material, en la ira física, en la ira emocional, de querer vengarnos de alguien. No, busquemos la reconciliación, de no sentir odio por alguien,
Trabajemos nuestro corazón duro, trabajemos nuestro corazón de piedra, hagámoslo más humano, como el que Dios nos regaló cuando nacimos. Recuerda lo que muchas veces hemos dicho, Dios no nos hizo así como somos ahora desde el principio. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, con la humildad, con la decencia, con la sencillez, con la paciencia de todo un niño. Imitemos nosotros estos valores, pudiéramos decir, para que el Señor también renuncie a castigar a su pueblo católico, su comunidad católica, su ministerio católico, su grupo o pequeña comunidad católica, tu familia, mi familia católica. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó nuevamente, esperando que también ustedes se unan a nuestra causa, a hacer que estos videos lleguen a más hermanos, a más personas y que puedan escuchar también la palabra del Señor. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.